Biblia hablada desde avanzapormás.com. A continuación, leeremos el Salmo 35 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 35. Oración de un justo perseguido. Salmo de David. Oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu cabeza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien. Estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo, se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan, me gruñan. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz. Conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan: ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta. Levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir: miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan: grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día.
Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 35, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 4. En este Salmo David estaba siendo perseguido por Saúl y sus hombres que querían destruirlo. Pero también en este Salmo encontramos palabras proféticas concernientes a Cristo. David expone sus propias experiencias, pero que tenían a su vez un carácter profético acerca de la vida del Mesías. Saúl tenía envidia de David porque estaba ganando la popularidad y aprecio del pueblo y a su vez había sido ungido como próximo rey de Israel. Saúl representa la envidia carnal y diabólica. Era un hombre que no entendía el plan de Dios, no buscaba ni amaba a Dios como David. Por eso, encendido por su maldad, envidia y odio hacia el escogido de Dios, quería abortar el ascenso de David al trono. Proféticamente esta persecución fue efectuada en Cristo en sus días en el Nuevo Testamento. Las huestes de maldad que operan en contra del plan de Dios se desplegaron en la vida de David y se repitieron contra Jesús de la misma manera. La oración de David surge del conocimiento de Dios. Es una oración fuerte, de venganza, pero en verdad está basada en que Dios haga justicia. Simplemente David presenta al Señor todo lo que considera injusto. Dejaba el juicio y castigo al Señor. Él sabía que no podía obrar justicia por su propia mano, que era el Señor quien debía intervenir. Íntimamente sabía que eran hombres perversos y crueles, y pedía a Dios que los detuviera con una oración imprecatoria para que su poder los detenga. En Romanos capítulo 11, verso 18 dice: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros estamos frente a una situación dolorosa, injusta, de maltrato o de dichos que nos han dañado, debemos aferrarnos a que Dios obrará en nuestro favor. Él hará justicia, nos dará el alivio y pondrá las cosas en orden, porque no deja caer al justo, el que lo busca con sinceridad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que Dios juzgará las cosas, y aún así no somos nosotros los ejecutores de la justicia divina por mano propia, utilizando nuestra ira o violencia. Por eso Jesús nos enseñó a perdonar y aún a amar a nuestros enemigos, porque en verdad el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Sin embargo, todo aquel que se niegue a creer en el Hijo de Dios y lo rechace, tendrá sus consecuencias. Amigos queridos, nos suena muy amigable hablar sobre el juicio de Dios y muchas veces se intenta evitar este tema, pero la Biblia no lo evita. Solo hay que tratarlo como se debe, sin levantar nuestro dedo para condenar de forma ignorante o carnal, porque nosotros somos imperfectos. Y Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Por eso el amor es lo principal, y en todo caso, si es necesaria la justicia, es Dios. Será Él quien se encargará de hacerla y lo hará de forma perfecta. Dios es el juez justo y nada quedará impune. Si un enemigo nos pide perdón y se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona y nosotros, por supuesto, debemos hacerlo también, pero si no lo hace, caerá bajo el juicio de Dios. Versículos 5 y 6. David pide que el ángel del Señor los persiga y los acose a sus enemigos. Y para esto es necesario también entender que hay una lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos,
y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Detrás del ataque o furia de las personas en contra de los hijos de Dios está el deseo del diablo que utiliza a las personas en nuestra contra. Pero nosotros debemos levantarnos en oración, atando todo espíritu y todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Es necesario hacer guerra espiritual para mantener la paz y la victoria en nuestra vida, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que su sangre nos ha lavado y limpiado de todo pecado, y ahora tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad en nuestra contra. También podemos solicitar al Señor que envíe sus ángeles para luchar en nuestro favor y protegernos. Veamos los versículos 7 y 8. Aquí David aclara en su oración que sin causa lo persiguen, es decir, por pura maldad o envidia. No había motivación lógica o un sentido claro, solo la fuerza de maldad en estas personas estaba moviéndose para destruirlo. Por eso David le pide al Señor, sabiendo que no se trataba de una consecuencia por su mal obrar, y pide que esa misma maldad caiga sobre ellos. Toda persona que mantenga su mala conducta recibirá la cosecha tarde o temprano. Por eso nosotros debemos orar por aquellos que están cegados y llevados por la maldad, para que sean librados de la oscuridad y tengan arrepentimiento. Versículos 9 y 10. Esta es una parte de agradecimiento y oración que proclama la justicia de Dios, estando aún David en su batalla y sufriendo persecución. Es una proclama de que el Señor es justo y libra a los afligidos y débiles de mano de los malvados. Viene gozo, viene alegría y salvación en nuestro favor. David tenía la certeza de que así sería, porque el Señor siempre será justo y librará a todos aquellos afligidos y débiles que clamen a Él. Saldrá en defensa de quien no la tiene, pero que se refugia en el Altísimo. Veamos los versículos 11 al 16. Es interesante porque aquí David describe la injusticia contra él, que eran personas por las que había orado para que se sanen, personas a las cuales apreciaba, y ahora estaban haciendo la guerra sin razón. Realmente es una situación muy injusta, dolorosa, de traición y crueldad. Aparece aquí una referencia mesiánica en el verso 11 sobre los testigos falsos que se levantaron contra Jesús para condenarlo delante de las autoridades. Las mismas actitudes de maldad que se levantaron contra David en este salmo se repitieron como profecía mesiánica en el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. El versículo 15 dice que estas personas se ponían contentas con su mal, y esto era algo totalmente aborrecible para Dios. Gente que ni siquiera lo conocía se había unido a esta turba encendida de injusticia. Y aquí parece ser que el odio, la envidia o la amargura de ciertas personas haya cabida en otros corazones a su alrededor. Así como las buenas cosas inspiran admiración y ejemplo, también se contagia la maldad y la injusticia, porque una persona infectada con este tipo de maldad puede arrastrar a otros que se dejan llevar. Por eso es importante clamar, hacer oraciones, guerra espiritual, para detener estas batallas cuando se levantan. Oremos para que las tormentas se detengan, que toda hueste de maldad, principado y potestad caigan bajo el poder del nombre de Jesús. David nombra calumnias, burlas e insultos. Esta parece ser una de las formas que el enemigo usa para denigrar y derribar a otras personas. Debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo porque somos más que vencedores y tendremos gozo y paz. Versículos 17
hasta el 25. En este punto comienza una súplica fuerte y desesperada. David pone toda su queja en Dios, pide de diversas formas que se haga justicia, que se detenga la maldad. Nuestro clamor debe hacerse contra el avance de la maldad en toda situación, tanto en cosas personales o lo que suceda masivamente sobre ciudades o naciones. Es nuestro deber clamar y pedir justicia cuando vemos el avance del reino de las tinieblas. No permitamos que sea blasfemado el nombre de Dios. Pidamos, clamemos y señalemos la justicia que afecta a las personas por medio de la oración, para que prevalezca la voluntad de Dios y no la de los perversos. En el verso 19 hay otro texto profético citado por Jesús. En esa oportunidad el Señor declaraba que aún habiendo visto sus milagros, sin causa lo odiaban, citando este Salmo 35 en el verso 19. Veamos cómo lo dice en el Evangelio, en San Juan 15, versos 24 y 25. Dice así: Si yo no hubiera hecho entre ellos la obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Por tanto, para la vida de David como para Jesús se anticipa una gran victoria. En el verso 18 dice: después te daré gracias y te alabaré. Versos 26, 27 y 28. Finaliza el Salmo con una declaración profética. Podemos ver que esta última declaración está basada en la promesa que Dios hizo a Abraham y a todas las personas de fe en Génesis, capítulo 12, verso 3, que dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. David hace una proclama basada en esta promesa en el verso 26, pero da el resultado de la victoria y la justicia de Dios en el verso 27, porque Dios se deleita en la paz de su siervo. El Señor está a favor de quien le sirve y le dará triunfo. David ya sabe el final de la historia y declara: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Muy bien, queridos amigos, hagamos ahora juntos una oración poderosa basada en el Salmo 35. Padre mío, levántate en mi vida para que sea derrotado todo enemigo de mi alma. Que retrocedan los que desean mi mal. Que se caiga el plan de los malvados para destruirme. Levanta tu espada y tu lanza para enfrentar a mis enemigos. Corta la maldición del pecado sobre mi vida y que toda persona usada por el diablo sea apartada de mí en el nombre de Jesús. Sean confundidos y humillados los enemigos que traman el mal contra mí. Confunde el plan de Satanás contra mi vida, para que prevalezca siempre tu voluntad. Padre Celestial, envía tus ángeles que vengan en mi ayuda y sean dispersados como paja en el viento todos los espíritus malignos que quieran mi perdición. Que toda persona malintencionada se arrepienta y tenga convicción de pecado para salvación. Dios Padre, pongo en tus manos toda persona que se comporta conmigo injustamente.
Te entrego todo aquel que me causa aflicciones y me hace la guerra. Yo los perdono y dejo la justicia en tus manos. Que tus ángeles acosen a las huestes de maldad en mi contra, para que sea derribada la burla, el menosprecio, la maldad y la injusticia sobre mí. Que la oscuridad y las tinieblas que se quieren levantar en mi ciudad y mi nación sean avergonzadas y humilladas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres el juez justo del universo y nos harás justicia de todo acoso y crueldad. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Te alabamos por tu victoria y justicia desde ahora y para siempre. Pido y proclamo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.